Hola, mi nombre es Gloria y formo parte del equipo de edición de los materiales de religión. Estoy un poco este año coordinando el proyecto de este hashtag Zain que os ofrecemos. Bueno, pues como os decía, he estado trabajando en la renovación de este proyecto, del proyecto Zain, que bueno, es un proyecto muy bien valorado por todos vosotros y hemos decidido pues trabajar en ello para todavía mejorarlo más y enriquecerlo más. Pues de Zain lo que destacaría es que es un libro muy versátil, puesto que es apto para diversos públicos, diversas maneras de hacer dentro del aula. El contenido, por supuesto, sigue el currículum de la Conferencia Episcopal con el mismo rigor de siempre, pero también, como siempre, procurando adaptarlo a la realidad del alumno. Bueno, yo creo que sí. La verdad es que hemos intentado adaptarnos al tiempo real de las sesiones del alumno, ¿no? Y también al modo de aprender que tienen estos alumnos hoy en día, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo del tiempo aproximado de que dispone el profesor de religión en su centro por trimestres, y teniendo en cuenta que normalmente se dispone de una sola clase por semana, aunque sabemos que hay centros que pueden disponer de algo más, pero nosotros hemos calculado eso, una sola clase por semana. Y también teniendo en cuenta que normalmente, aunque se dispone de una clase, pero muchas veces estas horas se ven afectadas pues, por diversas actividades del centro, de actividades escolares, tanto de pastoral como de la marcha general del centro. Entonces eso también lo hemos intentado tener en cuenta a la hora de distribuir, ¿no? los tiempos y de ver un poco cómo organizábamos, ¿no? Y entonces, bueno, esta adaptación, esto que hemos tenido en cuenta, lo podréis encontrar en la guía del profesor, ¿de acuerdo? Entonces, en la guía, cada unidad va a empezar con un mapa general de los recursos de los que se dispone para esa unidad y unas orientaciones para el profesor. De modo que el profesor verá ahí bueno, lo que nosotros recomendamos sobre modo de hacer y los tiempos para no solo para cada sesión, también sino en una misma sesión los tiempos cómo los hemos distribuido. Pero bueno, son recomendaciones. Luego también cada uno pues lo va a poder adaptar según su realidad y sus tiempos. Sí, pues nosotros lo hemos querido tener en cuenta y por este motivo el nuevo entorno de aprendizaje de DB permite que el profesor tenga todo el contenido y que además pueda editarlo, que eso es muy interesante. Creemos que nuestra propuesta puede adaptarse a las necesidades que tenga cada docente, ya que le ofrecemos alternativas para incorporar al trabajo en digital de forma paulatina, a su ritmo, sin agobiarse. Pero bueno, animamos a todos los docentes a tener esta experiencia porque la hemos pensado pues eso, para que todo el mundo la pueda tener y que sea un aporte pues muy enriquecedor, ¿no? En el aula y para el alumno, ¿no? Y además un poco pensado para los que empiezan a iniciarse en esto y también para los que ya están iniciados, ¿no? Entonces, para los que ya dominan más estas herramientas digitales, les ofrecemos también la posibilidad de escoger y decidir el cómo, el cuándo, el dónde, un poco que lo hagan a su medida, ¿no? Eso también pues, es como muy interesante. Pues la verdad que sí, que creemos que es un libro muy versátil, ya que por un lado se puede trabajar de modo tradicional, siguiendo con la estructura pues, tradicional del libro, pero a la vez con la nueva propuesta de actividades. O sea, podemos hacer una combinación perfectamente asequible y además también da la oportunidad de experimentar cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo son las actividades? Pues hemos trabajado muchísimo para ofrecer actividades motivadoras que ayuden a los estudiantes a comprender conceptos de los que nos marca el currículum y que en ocasiones pues, pueden resultar a veces un poco complejos y un poco densos, ¿no? Entonces estas actividades es muy interesante porque a veces están al inicio del apartado de la unidad
con la intención de motivar al estudio, a la lectura, al trabajo de esa unidad, ¿no? Y otras veces están al final con la intención de que entonces lo que se ha trabajado se pueda profundizar con esas actividades, ¿no? Entonces es muy interesante pues ver esta propuesta, ¿no? Que a veces están al inicio con una intención y otras veces al final, ¿no? Y además, bueno, pues comentar que estas actividades más tradicionales ofrecidas al inicio o al final del apartado, además de estas, quería decir, hay otras de ámbito más digital que ofrecen otra manera de trabajar, pues un poco distinta, que ahí está un poco también la novedad, ¿no? Entonces dependerá de la realidad del aula, del alumnado, de cada momento, pues para escoger el hacer un tipo de actividades o otro tipo de actividades. Pero es muy interesante y es muy importante saber que si se eligen unas y se dejan otras, no va a quedar cojo, porque hemos intentado proponer una manera de trabajar en uno o en otro que complemente lo aprendido y que ayude al aprendizaje, ¿no? Entonces no se queda cojo el alumno si trabaja unas actividades de manera digital y no las trabaja de una manera más tradicional o una propuesta que haya en el libro, y no se va a quedar cojo si trabaja las actividades más tradicionales del libro y no trabaja la propuesta digital. Eso es muy importante. O sea, es una manera de complementar y de abrir también esa posibilidad de un nuevo modo de trabajar el contenido y de profundizar en ese aprendizaje. ¿Qué tipo de actividades se han incluido? Bien, pues hemos trabajado con diversas herramientas para ayudar a los docentes a dinamizar sus clases de forma atractiva con los estudiantes. Hemos incluido elementos de gamificación, como por ejemplo juegos como el Kahoot o el Quién es quién o algún quiz que también hay, de manera que así los alumnos se sienten protagonistas de ese aprendizaje, ¿no? O también otras actividades como, ¿por qué no proponerles pues grabar un vídeo stop motion con lo que han aprendido, por ejemplo, ¿no? Que ellos lo tienen pues ya muy por la mano esto, ¿no? Entonces proponemos actividades así que sentimos que puede también motivar mucho al alumno. Bueno, yo creo que no, porque para eso hemos hecho una guía donde lo hemos explicado todo, para que el docente se sienta cómodo utilizando pues, todos los recursos que tiene a su disposición y los recursos que le recomendamos, ¿no? Cada unidad está estructurada en 3 partes, ¿no? Tenemos una parte de inicio, el desarrollo y el final, el cierre. Entonces, en esta primera parte de inicio se ofrece un vídeo motivacional y una rutina de pensamiento que ayuda al alumno a activar el pensamiento hacia cuestiones de la temática de la unidad. Y la intención es que comience a mover el pensamiento, a preguntarse y a hacer conexiones personales antes de entrar de lleno en el contenido. Luego tenemos la segunda parte, que es la parte del desarrollo, donde ahí, pues como dice la palabra, se desarrolla el contenido del currículum, se ofrecen las actividades que hemos explicado anteriormente, unas más tradicionales, otras más digitales, propuestas más digitales. Y luego está el cierre, la tercera parte, donde se ofrece esta propuesta de interioridad y donde está también la propuesta competencial, que la hemos llamado Conectando con la vida, porque creemos que lo que es competencial es lo que conecta realmente pues, con la vida, ¿no? Y además ahí ofrecemos también en este cierre, al final de la unidad, una infografía que aporta valor a la unidad, una infografía sobre personajes significativos. Bueno, pues nuestra intención es que los docentes de religión cuenten con todas las herramientas para que sus clases sean dinámicas, motivadoras, que promuevan el aprendizaje activo de sus estudiantes. En fin, les queremos proporcionar todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Entonces contará con elementos como infografías interactivas, por ejemplo, vídeos motivacionales al inicio de cada unidad, que algunos son súper divertidos, vídeos de contenidos que ayudan a profundizar en los contenidos. También sugerencias para el aprendizaje cooperativo, como por ejemplo pues, mini proyectos, siempre pensando que los puedan hacer en 1 o 2 sesiones, o algún proyecto APS también cortito,
¿Qué más proponemos? Pues por ejemplo, actividades de visual thinking o también utilizar las rutinas y destrezas de pensamiento para ayudar en esas actividades, ¿no? Todos estos elementos pues se pueden ajustar y conectar con la vida de los estudiantes, o sea, ayuda bastante, ¿no? Hemos tenido también muy presente, que esto es importante, la interioridad, ¿no? La importancia de la interioridad en la asignatura de religión, como venimos haciendo hasta ahora desde hace mucho tiempo, porque pensamos que trabajar la interioridad es fundamental para que los estudiantes ayuden, o sea, aprendan, ¿no?, a conectar consigo mismo y también con aquello que les trasciende. Pues los estudiantes que usen Zain creo que valorarán mucho el dinamismo y la variedad de propuestas que les van a ayudar a la vez a ser conscientes de su aprendizaje. Creo que se van a sentir muy a gusto con los materiales que les ofrecemos, puesto que son unos materiales que hablan en el lenguaje que ellos manejan, y creo que van a conectar. Bueno, pues muchísimas gracias por este rato. Esperamos y deseamos que tanto profesores como alumnos pues realmente disfrutéis de este material que hemos preparado con tanto cariño y que seguro, estamos segurísimos que va a responder a esa motivación y esas ganas de aprender y de forjar ese aprendizaje y ese recorrido, ¿no?, que se da en la clase de religión. Bueno, pues muchas gracias y esperamos que os guste y vaya bien.